Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban, activen la campanita para que el canal les notifique cada que se suba nuevo material y contenido a nuestro canal, y también para que ustedes inviten a otras personas que no conocen nuestro canal y se unan a nuestra comunidad. Recuerden que el propósito de este canal es que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono del Señor sea establecido en cada corazón. Hoy vamos a iniciar este tiempo de estudio en tocando la temática de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se celebra en este tiempo, y hemos elegido estudiar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, relatada según el evangelista San Lucas. Y vamos a hacer lectura en el día de hoy, en el capítulo 19 de Lucas, entre los versículos 28 al 44. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Este pasaje es narrado por cada uno de los escritores de los evangelios. Lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos,
en el Evangelio según San Lucas y en el Evangelio según San Juan. Cuando Jesús entra a Jerusalén, que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, entra allí montado sobre un pollino. Se está cumpliendo la profecía dicha por el profeta Zacarías, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. La tradición de las naciones y pueblos en aquellos tiempos bíblicos era que cuando se elegía un rey legítimamente elegido, se hacía un cortejo de honor al elegido rey. La gente se apostaban a lado y lado y gritaban vítores. Los sacerdotes encabezaban el cortejo, se tocaban instrumentos y al elegido rey se le hacía que se pasease sobre el lomo de una mula. La palabra narra cuando Salomón fue proclamado rey en reemplazo de su padre David. Y dice así la palabra: el sacerdote Beania, hijo, dijo de Salomón, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Beania, hijo de Joadia, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 36 al 38. Cuando dice el texto de estudio hoy, Lucas 19, versículos del 28 al 44, leemos entre los versículos 37 y 38, cuando dice la palabra del Señor: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo y le estaban diciendo y profetizando como rey, proclamando como rey. El Salmo 118 también dice así: bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, versículo 26. Entonces, la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén fue con tremenda aclamación, con, con mucho entusiasmo de la gente, porque ellos estaban viendo en Jesús el rey que ellos estaban anhelando. Pues claro, habían visto tantas señales, prodigios y maravillas que el Señor Jesús había hecho allí entre el pueblo de Israel, que ellos dijeron: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, en el cielo, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero Jesús
tenía otro sentir. Y mire cómo lo relata el versículo 41 al 42. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, porque Israel no entendía el tiempo de la visitación del Señor a su pueblo. Ellos tenían un sentimiento contrario a Jesús. Ellos estaban aclamando a Jesús como rey, pero Jesús, viendo la condición de Israel, dice que lloró sobre ella. Y cuando Jesús llora y pasa su llanto, empieza a profetizar sobre Israel. Versículos 43 al 44 dice, esta profecía, lo que Jesús dijo acerca de lo que habría de acontecer en Israel, diciendo, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Proclamó y profetizó Jesús sobre Israel. Y esta profecía se cumple 70 años después de Cristo, cuando el emperador Tito sitia a la ciudad de Jerusalén, pues ya se habían levantado algunos conflictos de Israel queriéndose liberar del yugo del imperio romano y no lo habían logrado. Y ahora entra toda la fuerza del imperio romano y avasalla a Israel. Entra a Jerusalén 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. El emperador Tito sitió a Jerusalén y la tomó a sangre y fuego, y las tropas entraron y destruyeron todo lo que encontraron a su alrededor. Mataron a las gentes, entraron al templo destruyeron el templo, dejándolo como Jesús profetizó, como Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así quedó destruido el templo. Solo quedó una parte del muro occidental del templo, que hoy lo llaman el muro de las lamentaciones, donde el pueblo judío va y hace oración y súplicas y ruegos, porque desde ese tiempo el pueblo de Israel clama a Dios para que el templo sea reconstruido hasta el día de hoy. Quiero hacer un énfasis especial en el significado del por qué Jesús entró a Jerusalén al lomo de un burro o de un pollino. Dice la palabra, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3. Isaías está diciendo que aún el buey
conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, que Israel no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. ¿Qué podemos deducir de esto? Que uno de los significados del por qué Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino es también que esto representa la situación espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel. Cuando Jesús le dice, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús pudo discernir que el estado espiritual de Israel estaba cegado. Y como se había ido tras de otros dioses y esperando en los hombres, Israel se había entenebrecido y que no entendía el tiempo profético que estaba atravesando con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero desde la palabra de Dios se ha profetizado y se había profetizado sobre la llegada del Mesías a Israel. Y uno de los muchos pasajes que profetizan acerca de la llegada del Mesías a Israel, de nuestro Señor Jesucristo, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, versículos 1 y 2. Dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, ¿quién fue? El padre del rey David. Y dice que un vástago retoñará de sus raíces. ¿De cuál raíz? De la raíz de los lomos de la genealogía del rey David. Porque recordemos, ¿dónde nace el rey David? En Belén de Judá. ¿Dónde nace Jesús? En Belén de Judá. Y cuando un hombre ciego llamado Bartimeo sintió que Jesús venía por el camino, llamó a Jesús clamando, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel ciego supo quién era Jesús y que de qué genealogía venía Jesús. Jesús es descendiente en la parte humana de la genealogía del rey David. Y Israel estaba esperando que viniese un rey y un salvador para Israel, pero que viniera con demasiada fuerza. Pues ellos esperaban que Jesús era porque por las señales y prodigios que delante de sus ojos había hecho Jesús. Entonces ellos decían, no, si este hace todas estas señales y prodigios, también va a avasallar a este imperio de Israel y hasta puede mover las huestes angelicales y la fuerza de la naturaleza. Y si es necesario, también con Jesús tomaremos las armas y venceremos al imperio romano. Pero ellos estaban errados al pensar de esta manera. En cuanto a su manera de pensar, ellos se frustraron cuando ven que Jesús mansamente deja
que le entreguen al ejército romano, que lo encadenen, que lo apresen, que lo sentencien y que lo crucifiquen. Pero ellos sintieron una frustración. Y ya después, esa misma, muchos de la multitud que aclamaban a Jesús, solamente un remanente acompañó a Jesús hasta el final. Ellos no se volvieron contra Jesús y le hicieron bullying, como decimos nosotros. Le hicieron hasta la ola. Yo creo que hasta equipo de porrismo hicieron para gritar porras en contra del Señor Jesucristo. Crucifíquele, crucifíquele. Y claro, el pueblo también incendiado por los principales religiosos, los presionaron para que Jesús fuera sindicado y después crucificado. Allí estaba el rey de Israel, pero ellos no entendieron que Jesús vino a dar la batalla y finalmente alcanzó la victoria porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Efesios 6, versículo 12. Jesús, claro, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso dice allí Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 14, que Jesús quitó el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente trufando sobre ellos en la cruz. Pero el pueblo de Israel pensó que Jesús iba a venir, era avasallar con armas y con fuego. Y por eso el pueblo de Israel en su mayoría instigó para que Jesús fuese crucificado. Hoy nosotros debemos asumir el rol mejor, la parte mejor es asumir el rol del burro. Recordemos que esta enseñanza la hemos llamado un burro en el camino de Jesús. Un burro en el camino de Jesús. Si Jesús cabalga con nosotros, Él sabe por dónde guiarnos. Aquel burro, claro, siguió siendo burro después de que Jesús descendió de él. Pero ese burro ya fue especial, porque ese burro quedó marcado porque sobre él cabalgó Jesucristo. Había muchos burros en aquella región, pero ese burro en especial era especial por eso, porque Jesús cabalgó sobre él. Nuestras vidas cobran importancia si nuestro Señor Jesucristo cabalga en ellas. Si somos sujetos a Él, viviremos día a día convencidos de su presencia en nuestras vidas. Así como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
por pruebas, por dificultades, por batallas que tengamos, si estamos en las manos de nuestro Señor, de nuestro Sanador, de nuestro Salvador Jesucristo, y permitimos que Él sea el que cabalgue en nuestras vidas van a tener valor. No importan las pruebas y dificultades que estés pasando. Jesucristo es tu Señor, tu Sanador, tu Salvador. Si lo has escogido como Señor y Salvador, recuerda que lo más importante es que Jesucristo cabalgue en nosotros, con nosotros y por nosotros. Si tú no has tenido una experiencia de elegir a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy te invito a que lo hagas y que digas estas palabras. Señor Jesús, hoy te invito a que tú cabalgues en mi vida para que mi vida pueda tener un propósito en mi diario caminar. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque tu palabra nos ha hablado acerca de la importancia de la mansedumbre que debemos tener nosotros para permitir que Jesucristo cabalgue en nuestras vidas, que nuestra vida cobra real importancia si es Jesucristo el que conduce nuestro diario caminar. Que nada de lo que nosotros pretendamos hacer se ha hecho sin la voluntad del Supremo Maestro, del Rey de Reyes, del Señor de Señores en nuestras vidas. Y que hoy nosotros podamos morir a todas nuestras pasiones, a todo aquello que no nos permita sentir y experimentar que Jesucristo es el que cabalga en nuestras vidas, Padre de la Gloria. Damos la honra al Padre, damos la honra al Hijo, damos la honra al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invitándoles a que continúen entrando a nuestro canal en los próximos estudios que tendremos y que la paz, el amor y la misericordia de Dios estén y permanezcan sobre cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga y hasta pronto.